Ahí estamos, ¿sí? Yo después lo que les voy a dejar en el aula virtual, un link, y ustedes entran a una página de YouTube, a mi canal, que me pueden poner un like. Hay una mezcla de clases, yo igual vayan al link que yo les digo, porque hay de todo tipo de clases que subo por lo general, por esto que a veces no tenemos conectividad, y tenemos la posibilidad de siempre estar al menos al tanto con la materia, ¿sí? También vamos a hacer lo que se llama clase invertida, ¿sí? Ustedes van a tener una lectura previa al material, y la clase va a ser para trabajar la actividad conmigo, ¿sí? Entonces, hacemos al revés, tenemos el práctico juntos y juntas, y ustedes pueden después leer lo que es el material teórico, ¿sí? Así que hay varias opciones y una gama amplia de posibilidades dentro de la virtualidad, ¿sí? Vale aprovecharlas. Bien, vamos a la clase de hoy, que ya les digo, no hace falta entonces dejarles el PowerPoint, porque lo van a tener para volver a verlo o hacer copias de pantalla, como ustedes deseen. Bueno, acá estoy. Bueno, acá va. Bien. A ver si pasa. Ahí estamos. ¿Sí? Los temas de la clase de hoy, vamos a ver, esperemos llegar con todo, ¿sí? Si me paso, me dicen, profe, ya es hora del recreo, nos vamos y nos lavamos la cara un rato y despejamos. Bien, para definir básicamente qué es geología, ¿sí? Esto lo hacemos un poco rápido, todo esto lo tienen disponible en el material que yo les dejé en el aula virtual. Si quieren tomen nota, yo sé que está bueno y que uno se hace la costumbre de tomar nota, pero todo lo que yo les voy a decir hoy está en lo que es Ciencias de la Tierra, ¿sí? De Tarbux, que es el material con el que vamos a trabajar en esta primera clase y en algunas que siguen, ¿sí? Bueno, geo, ¿sí? Es del griego, que viene del significado tierra, y logos es discurso, ¿sí? Lo que estudia la geología es poder comprender, ¿sí? A través del estudio tanto interno como la dinámica, ¿sí? Cómo se comporta nuestro planeta. ¿Mm? Pero para la geología también hay dos cuestiones en las cuales se divide. Nosotros ahora, por ejemplo, vamos a estudiar la cuestión física, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a estudiar, ¿sí? Los materiales, ¿sí? Los componentes y cómo interactúan entre sí, la dinámica que tiene nuestro planeta. Y por el otro lado, también tenemos a la geología, ¿sí? Que estudia toda la cuestión histórica, ¿no? Para poder comprender desde el origen de la Tierra, ¿sí? Cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Y más que nada, cuando uno se centra en el estudio de la geología desde la historia, lo que intenta es ordenar los eventos, ¿sí? Que transcurren sobre ella, ¿sí? Entonces, si bien básicamente cuando hablamos de geología hablamos de tiempo y de estructura, podemos también tranquilamente diferenciar estas dos cuestiones dentro de la geología. La geología se desprende de la geografía, ¿sí? La geografía es la ciencia madre, digamos, la cual trabaja multidisciplinarmente con otras ciencias, ¿sí? Que una de ellas es la geología, la antropología, ¿sí? La geomorfología, pero también conviven. Entonces, vamos a ir viendo un poco. Bueno, en cuanto a la cuestión histórica, ¿sí? De dónde se desprende cuando aparece, ¿no? La geología como tal, ¿sí? Nos tenemos que remontar a las primeras ideas acerca de la explicación, ¿sí? De nuestro planeta, ¿no? Y estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, ¿sí? En Grecia, ¿no? Una donde se empieza a pensar en el mundo en cuanto a si es redondo, si es plano, ¿sí? Todas esas ideas que se discutían, ¿no? De manera filosófica, pero que también empezamos a ver, a desprendernos un poco de lo que es la metafísica para empezar a realmente explicar, ¿sí? Que lo que vemos hoy es resultado de algo que sucedió en el pasado. Y para esto, la geología tiene un representante muy importante que es James Hutton, ¿sí? Él es uno de los pioneros del uniformismo, porque rompe con aquella teoría del catastrofismo que trataba de explicar que todo lo que teníamos a nuestro alrededor tenía que ver con eventos que se habían dado de manera espontánea y que eso generaba lo que eran los paisajes. A ver, ¿cómo explicarlo de manera más simple?
decían que todo lo que nosotros observábamos, ¿sí? El paisaje en el cual nosotros transitábamos, habían sido formados por grandes catástrofes y que como resultado daba, por ejemplo, la aparición de las montañas. ¿Había una causa? No, las causas eran desconocidas, o sea, no había una explicación científica comprobable, ¿sí? Pero se mantuvo y se sostuvo durante mucho tiempo, y se trataba de explicar, pero nunca pudieron hacerlo de forma, vamos a decir, fehaciente, porque en ese momento, ¿sí? Según un arzobispo de Escocia, decía que la Tierra da una datación de 4004 años antes de Cristo. Entonces era muy difícil poder explicar cómo aparecía esa montaña en ese paisaje, ¿sí? En tan poco tiempo. Entonces, básicamente era una cuestión meramente religiosa, ¿no? Que se anexa a lo que es la Biblia más tarde, ¿sí? Que la Iglesia toma a esa teoría, ¿sí? Como hasta en ese momento una de las teorías más factibles, porque había que explicarlo. Bueno, esta era la manera en la que se encontró la explicación de la aparición de montañas, ¿no? De lagunas, de ríos, etc. Cuando aparece James Hutton, ¿sí? Que ahora después les voy a mostrar una fotito que él tenía en su ventana, él dice y empieza a hablar sobre la teoría del tiempo profundo, que hoy sería lo que conocemos como tiempo geológico, ¿sí? Que ahora después vamos a ver y recordar tal vez lo que son las eras, los eones, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué decía? Miren, este paisaje que ustedes ven ahí era en el pueblo de James, desde su ventana, que veía, ¿no? Esta cuchilla así, ¿sí? Y donde él se preguntaba cuál era la razón, cómo podía ser, ¿sí? Que esa formación se diera y de qué manera en tan corto lapso de tiempo. Entonces, en Escocia logra, ¿sí? Perdón, el arzobispo era irlandés, no escocés, el arzobispo que planteaba la teoría del catastrofismo. Hutton decía que él pensaba que todo lo que se veía hoy, ¿sí? Que el presente es la clave para comprender el pasado, ¿no? Decía, nos está diciendo algo ese paisaje, algo sucedió. Y no creo que las teorías anteriores que había hasta ese momento conocidas respondieran a esas cuestiones que él se estaba planteando. Entonces logra, ¿sí? Formar un grupo de académicos que empiezan a pensar, ¿no? Y a tirar la idea del arzobispo, que imagínense para la época, ir contra la iglesia básicamente era ir contra el oficialismo, ¿no? Lo que planteaba en ese momento era lo que decía la iglesia, era lo que se daba por cierto, ¿sí? Y era suficiente, no había que tener ningún tipo de rigor científico. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es una ilustración, obviamente. Lo que dice con respecto al tiempo profundo es que él ya hablaba de millones, ¿no? 1000 millones de años, ¿sí? Y es uno de los primeros que se anima a decir que al menos la Tierra tiene más de 100.000 años, ¿sí? Y es ahí donde empiezan las distintas teorías. Tanto las que se van a sostener como las que van a ir cayendo a lo largo del tiempo, ¿no? Porque sabemos que la ciencia es una revolución constante, ¿sí? En la cual los paradigmas se sostienen y si no se puede comprobar, se caen, ¿sí? Salvo en algunas otras ciencias que conviven todos los paradigmas dados hasta el momento, ¿sí? Caso de la geografía, que fue cambiando su objeto de estudio, pero sigue conservando su geografía cuantitativa y su geografía social, ¿sí? En este caso no, porque se pudo comprobar a través de pruebas científicas de que eso que se decía era incomprobable, ¿sí? Y acá vamos a tener, no vamos a nosotros estudiar cada una de estas teorías, porque no es el objetivo de la clase de hoy, al que le resulte necesario saberlo o le parezca que estaría bueno tener más información, me escriben y les puedo dar más material, ¿sí? Bueno, esto es una tabla de valoración que me pareció que está bastante clara en cuanto a, más que nada, observar lo nuevo que son, ¿sí? Los nuevos saberes científicos para la geología, ¿sí? Si vamos a los neptunismos, ¿no? Que eran estos que pensaban en las catástrofes, y luego aparecen Hutton, ¿no? Rompiendo con el neptunismo, ¿sí?
fíjense que en color verde, ¿sí? Lo que ustedes van a ver si lo puedo ver, las explicaciones que se daban, ¿no? Que eran concretas y que eran coherentes hasta ese momento. Y esto tiene que ver con que el neptunismo tenía en claro sobre su teoría sobre la génesis de las rocas sedimentarias. O sea, el resultado de qué. Lo que no podían explicar ellos, por ejemplo, era, ellos decían que las rocas, ¿sí? Que habían sido basálticas, por ejemplo, que habían estado en un inicio bajo el agua, ¿sí? Luego se mineralizaban y eso hacía que tenga su contextura rocosa, ¿sí? Y su consistencia. Pero lo que no podían explicar ellos eran, por ejemplo, el origen de las rocas ígneas. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que el volcán, por ejemplo, había sido el resultado de la fermentación de plantas en el pasado. Entonces, prácticamente había una incoherencia, ¿no? O sea, por un lado decían, bueno, sí, las rocas sedimentarias estamos seguros cuál es su origen, pero no podían explicar el resto, ¿sí? Por eso aparece el génesis de las rocas ígneas, por ejemplo, en rojo, ¿sí? Y la orogenia, que justamente, ¿sí? Que es la aparición de las montañas, ¿no? Y que tiene que ver con ese proceso justamente, el vulcanismo y demás. Y lo que van a ver en azul, ¿sí? Tiene que ver con las cuestiones que hasta el momento no tenían explicación. Esto que les decía, bueno, ellos hablaban del gradiente geotérmico, de los esfuerzos tangenciales, pero no lo podían explicar científicamente. ¿Sí? Los reconocían, pero no había una explicación científica. ¿Sí? Y en blanco directamente son las que hasta el momento no se hablaba directamente, ¿sí? De esos aspectos del planeta. ¿Sí? No se discutían, ¿no? Porque tal vez hasta ese momento nadie se lo había preguntado, o no tenían el conocimiento como para poder ponerlo, ¿no? En discusión académica. ¿No? ¿Y qué color me faltó? Sí, estamos con los tres colores y el blanco. ¿Sí? Lo que me interesa que ustedes vean acá es que lo que nosotros vamos a empezar a estudiar, que vamos a arrancar, ¿no? A ver si puedo ver. No lo quiero pasar. Uy, se me pasó. Ahí está. Nosotros vamos a trabajar este año con lo que es deriva continental, ¿sí? La Tierra en expansión y la teoría de las placas tectónicas. Y fíjense que estamos hablando de 1968, que no fue hace tanto, ¿sí? Pero que a partir de que distintos teóricos siguen trabajando, ¿no? Para poder demostrar, y podemos saber a Wegener, que es quien, lamentablemente no lo pudo saber él porque falleció antes de que su teoría se aprobara, que él decía que que los continentes habían estado unidos, ¿no? Y que presenta 4 factores y explica por qué, ¿no? Porque él encuentra restos de animales, por ejemplo, similares, de animales iguales, de flora y fauna, ¿sí? Que estaban separados por el océano Atlántico o el océano Pacífico, y la explicación que él daba era justamente esto, que en algún momento habían estado los continentes juntos, lo que se conoce como Pangea, ¿sí? Pero bueno, lo que él decía para lo que era el mundo científico era una locura, después se puede comprobar, es la teoría que se sostiene hasta el día de hoy, que es la teoría de la deriva continental, pero bueno, él ya no está para recibir sus honores. Bien, el tiempo geológico. ¿Alguno vio esta tabla alguna vez? ¿Se acuerda? Sí. Sí, sí, sí. Bien. A veces no le damos mucha bolilla porque es como mucha información en una tabla y a nosotros nos va a servir un montón este año, ¿sí? Nos quedan 10 minutos. Yo creo que en 10 minutos la explico y después, no sé si me puedo volver a conectar al mismo link. Sí, se puede. ¿Sí? Porque la otra vez lo quise hacer y no pude porque no sé qué cambió del Zoom. Pero si no me puedo volver a conectar, quiero copiar, bueno, quiero hacer muchas cosas a la vez. Pero vamos a terminar esto y después me conecto con ustedes al... bueno, les dejo mi número en el WhatsApp por si se me corta y no me puedo unir al grupo, porque no tengo el WhatsApp web abierto. Es copiar de nuevo el enlace y Sí, lo tengo que abrir yo para que puedan ustedes conectarse. cortar, sí, pero lo tiene que copiar de nuevo, porque desde dónde nos conectamos. Claro, sí, pero no puedo generar un enlace nuevo mientras estoy usándolo.
Pero Profe, a ¿usted ver, ya formó el hagan lo grupo? siguiente. ¿Les paso mi número y me agregan al grupo de WhatsApp de ustedes? ¿O yo tengo que generar un grupo nuevo? No sé cómo es esto. Está el link en el chat, profe. Puede Claro, entrar desde... pero yo no tengo el... A Ah, ver está si... desde la compu, claro. Estoy desde la compu. Pero si puedo abrir acá... WhatsApp el Pero link. creo que igual se le abre, profe. No, acá me dice que no, No, lo tengo no, que no, tener no se abre. abierto. Profe, lo que yo hice fue copiar el link, entrar a WhatsApp web, enviar el link a un contacto y después abrirlo del celular. Porque no me dejaba tampoco a mí de WhatsApp web unirme. No sé, A ver capaz en ahí. la compu. Ahí lo estoy abriendo. Vamos a ver si de acá que lo abro. Se largó a Está abierto llover, el ¿no? WhatsApp, Ay, profe. perdón, perdón. Se ve de la pantalla, si quiere sacarlo Sí, por... es que ahí está, ahí está. Bueno, ahí dice vincular un dispositivo. Ahí estamos, ¿eh? Creo que ahí se conectó. Vamos a intentar. ¿Hay alguno que no esté en el grupo? Aparte de Román, creo que me mandó recién. Vamos mandemos el link. Ahí capturé los números que pusieron. Ahora cuando cortemos los agrego. Acá dice unirme. Me dice que no está el... ¿Qué es? Esto es ahora Android. Que no está instalado el descargar ahora. ¿Qué es esto? Bueno, ¿ustedes me pueden agregar al grupo? Por si se corta esto. Sí, profe, ponga el Sí, número profe. en el chat. Bueno. Ahí está. Es fácil mi número. Bueno. Yo si se corta y no me puedo volver a conectar desde el mismo link, se los paso por ahí. Y ahora vuelvo al... Igual probamos con este link, el mismo, y si no Sí. se puede, bueno. Bueno, avísenme cuando me hayan conectado y nos quedan 6 minutos. ¿Se va entendiendo? Voy muy rápido, ustedes me dicen, ¿eh? Sí. Bien. No quiero volver acá porque creo que no llegamos para... Acá estoy. Bueno, leemos esto y si se corta, se corta. Profe, ahí creo que la agregué. A ver. Sí, acá estoy. Ok. Buenísimo. Bueno, vamos a leer esto que nos queda poquito tiempo y después vemos el cuadrito de tiempo geológico, ¿sí? La tabla. Dice, esto también es de Starbucks, ¿sí? Del librito que ustedes van a tener a mano. Dice, comprimamos, por ejemplo, los 4.500 millones de años de tiempo geológico en un año, que es el tiempo de datación que se tiene sobre la Tierra, ¿sí? Ahora después vamos a ver cómo es que llegaron a esa cifra, ¿sí? Cómo es que hoy decimos que son 4.500 millones de años, algunos dicen 4.600 millones de años, pero bueno, es la datación que tenemos día hoy. Dice, a esa escala, o sea, si nosotros tendríamos que hablar de tiempo en un año de esos 4.500 millones de años, ¿cómo sería para que nos demos cuenta en qué momento aparecemos nosotros? ¿Sí? Bueno, en qué momento aparecen los mamíferos, ¿no? Las plantas, ¿sí? El género Homo. Dice, a esa escala, las rocas más antiguas que conocemos tienen fecha de mediados de marzo. ¿Sí? O sea, de enero a marzo son las rocas más antiguas. Los seres vivos aparecieron en el mar por primera vez en mayo. Las plantas y los animales terrestres emergieron a finales de noviembre. O sea, fíjense todo el lapso que hay hasta que aparece lo que nosotros conocemos ahora como las macrocélulas, ¿no? Como ya no hablamos de las microcélulas, que es la era precámbrica, ¿sí? Dice, las plantas y los animales terrestres emergieron a finales de noviembre y las amplias ciénagas que formaron los depósitos de carbón florecieron aproximadamente durante 4 días a principios de diciembre. O sea, casi estamos a fin de año, ¿sí?
pero desaparecieron el día 26, ¿no? Porque tenemos ahí una de las extinciones más grandes, que es, ahora lo vamos a ver, después del Cretácico. Los dinosaurios dominaron la Tierra a mediados de diciembre, pero desaparecieron el día 26, más o menos a la vez que se levantaron por primera vez las montañas rocosas. Criaturas de aspecto humano, ¿sí? Que esto que hablamos del género Homo, aparecieron en algún momento de la tarde del 31 de diciembre, o sea que estamos, ¿sí?, terminando el año y recién estamos apareciendo, ¿sí?, lo que somos, los que pertenecemos a la última era. Y los casquetes polares más recientes empezaron a retroceder desde el área de los Grandes Lagos y el norte de Europa alrededor de 1 minuto y 15 segundos antes de la medianoche del 31. Roma gobernó el mundo occidental durante 5 segundos, desde las 11:59, 45 segundos, hasta las 11:59, 50 segundos. Colón descubrió América 3 segundos antes de la medianoche, y la ciencia de la geología nació en los escritos de James Hutton, pasado un poco el último segundo del final de nuestro memorable año. Esto quiere decir que la escala de tiempo que nosotros estamos acostumbrados a manejar deja de existir por completo, porque ni siquiera podemos hablar de miles de años, sino que cada vez que hablemos de tiempo geológico nos estamos refiriendo a millones, a 1000 millones de años, ¿sí? Esto es para romper con esa estructura en nuestra cabeza de hablar, que estamos acostumbrados por lo general, ¿sí?, de no hablar de más de miles de años, ¿no? Ahora cuando veamos el diagrama que tenemos, ¿no?, con los distintos eones, ¿sí?, con las distintas eras, ¿sí?, con las distintas épocas, nos vamos a dar cuenta que el momento que por lo general nosotros conocemos son los últimos segundos en el año. Y lo que vamos a ver durante la cursada, ¿sí?, es lo que sucede antes. Entonces, tenemos que hacernos a la idea de poder empezar a estudiar el tiempo, ¿sí?, desde un tiempo conocido como tiempo geológico, esto que Hutton llamaba, ¿no?, tiempo profundo, ¿sí? Bueno, nos queda 1 minuto 48, no quiero arrancar con el cuadrito, porque si no se nos va a quedar cortado. Yo ahora, si no nos podemos volver a conectar con el mismo link, nos conectamos con otro nuevo que les paso por WhatsApp, ¿sí? Estamos ya tirando nombres de series. ¿Cómo le va, profe? No, es un documental del cosmos, Ah, de mirá qué Carl bueno. Sagan. No sé si Bueno. lo llegó a ver. Bueno, hace No, lo mismo, representa el origen del universo a partir Sí. del Big Bang, que sería el 1 de enero, y el 31 de diciembre sería donde se concentra toda la vida, digamos. Y hace lo mismo, de a meses. Es muy bueno. Bueno, ahí ya me lo anoté. No soy muy buena con Cosmos. los Estaba en National documentales. Geographic, Sí, después lo pasaron a Netflix y lo sacaron. bueno, hay que Pero buscarlo es entonces. muy bueno. Sí, digo, está muy bueno esto porque después nos va a ayudar a nosotros. Vieron que cuando uno, por lo general, a mí me pasaba, ¿no?, que cuando va a una excursión o cuando va a visitar algún lugar, le hablan del Cretácico, de uno dice, ¿en qué tiempo? Y en millones, en miles de millones de años es muy difícil entender cómo se puede saber esa datación, ¿no? ¿Cómo lo saben? Bueno, tiene que ver con esto que Wegener planteaba en su teoría, ¿no? Dice, ¿por qué el periodo carbonífero? Bueno, porque todas las plantas que existieron en ese periodo dejaron esa prueba, ¿no?, por eso, por el carbón, ¿no? Y bueno, y todos los plegamientos que hay sobre esas pruebas científicas son lo que me van a dar la datación, ¿no? A través, bueno, de la aparición de la radioactividad en un inicio, de la prueba de carbono después, ¿no? Que me va a ayudar a entender y estudiar de las ondas P o las ondas S,